De acuerdo. Bien, chicos. La clase de hoy es la sesión número 4, la cual tiene como tema principal lo que es documentos de actos de administración interna, que son básicamente el tema del memorándum y el informe. Esta clase, digamos, les pido que presten bastante atención debido a que estos dos documentos son los más utilizados dentro de la administración pública y son básicamente los documentos que van a tener que emitir en algún momento que ustedes estén laborando en alguna entidad. Obviamente el contenido siempre va a variar dependiendo de los casos específicos que tengan como pretensión. Bien, chicos. Eh, Bien, como introducción tenemos que la presente ponencia tiene como finalidad explicar lo que es la importancia de estos documentos y que son los documentos de administración interna en la gestión eficiente de la institución. También lo que se busca es enfocar el memorándum y el informe como herramientas claves para el desarrollo de las labores que cada uno desarrollaría en el interín de sus labores. Asimismo, precisar que la importancia de estos documentos, digamos, facilitan la comunicación interna y la toma de decisiones en las organizaciones. Hay que tener en claro que existen actos de administración interna y actos administrativos, los cuales son conceptos totalmente diferentes. Entonces, eso también vamos a esclarecer dentro del continuar de la clase. Igual, cualquier consulta la pueden escribir al chat y vamos socializando la clase para que sea más dinámica. Bien, chicos, con respecto a los actos administrativos, hay que tener en cuenta que nosotros dentro del marco de la administración pública tenemos la famosa ley 2744, que es la Ley General de Procedimientos Administrativos, la ley de procedimientos administrativos generales, en las cuales, digamos, como doctrina, eh, el autor Danos nos señala que el acto administrativo constituye una manifestación de la voluntad, lo que supone siempre la exteriorización de un proceso intelectual de cognición o juicio que conforme al numeral 5.1 del artículo 5 de la norma ya referida anteriormente, puede consistir en una decisión, opinión, constatación por parte de la administración y que está destinada a surtir ciertos efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados. Con esto, ¿qué queremos decir? Que básicamente el acto administrativo es emitido en base a una solicitud o alguna petición de algún administrado. Obviamente cada uno va a variar dependiendo de lo estipulado en el TUPA, los requisitos también de la misma norma. Dependiendo de los casos, van a ir variando la tramitología de cada uno de ellos. También hay que tener en cuenta que el acto administrativo se constituye, como ya indiqué, como una manifestación de la voluntad, pero de la entidad, de la administración pública. Bien, ahora, la diferencia entre el acto y la administración es, como concepto es excluido del concepto de los actos de administración interna y los actos materiales. Según la TUO de la 2744, señala que los actos de administración interna se orientan a generar efectos en los servicios y los fines permanentes en las entidades. Digamos, este tipo de actas son básicamente internos dentro de la entidad. Sin embargo, estos están orientados a generar ciertos efectos sobre los servicios o los fines permanentes de las entidades, es decir, las labores que se vienen desarrollando de manera continua. Hay que tener en cuenta que si bien es cierto, tanto acto administrativo como el acto de administración interna ambos son emitidos por el órgano competente, pero su objeto debe ser física y jurídicamente posible. Asimismo, su motivación es facultativa, o sea, queda a discrecionalidad digamos, del funcionario o del servidor quien lo emite. Ahora,
Dentro de la normativa tenemos en el artículo 1 de la misma 2744, donde dice, son actos administrativos las declaraciones de las entidades que en el marco de normas del derecho público están destinadas a producir ciertos efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación en concreto. Ahora, dice, los actos de administración interna de las entidades destinadas están destinadas a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Estos actos son regulados por cada entidad con su gestión a las disposiciones del título preliminar de la ley y de aquellas normas que expresamente así lo establezcan, los comportamientos y actividades materiales de la entidad. Es decir, los actos de administración interna básicamente son los que van a poder dar fluidez a la tramitología de unidad orgánica entre diversas áreas de una misma institución. Y básicamente con esta documentación es que va a darse fluidez a la documentación y no solamente de la documentación, sino a distintas funciones que tenga cada área con respecto al desarrollo también de sus labores, en ejemplos. Ahora, también tenemos en el artículo 7 lo que establece respecto a los regímenes de los actos de administración interna. Estos están orientados a lo que es la eficacia y la eficiencia de los servicios y los fines permanentes de las entidades. Obviamente estos son emitidos por el órgano competente y su objeto, como ya indiqué, debe ser física y jurídicamente posible. Y su motivación es facultativa cuando los superiores jerárquicos imparten las órdenes a sus subalternos en forma legalmente prevista. Es decir, no es que porque se me ocurrió, yo voy a emitir el documento para, supongamos, ordenar que se realice alguna acción. No, sí, también tiene que estar fundamentada. Ahora, también hay algo muy importante dentro digamos, de la emisión de ciertos documentos y la norma, en las cuales la misma 2744 establece el tema del uso de lo que es eficacia anticipada de los actos administrativos, previsto lo que es en el artículo 17. Lo cual, digamos, en ciertos casos es permitido, digamos, que un documento se emita fecha posteriori, pero sus efectos sean con fecha, con eficacia anticipada, es decir, con efecto retroactivo. Pero este tipo de actos no son cualquier tipo de actos. Digamos, solamente es válido cuando esté justificado y cuando no se transgreda alguna norma de orden público ni afecte a terceros. Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de emitir este tipo de documentación. Esta partecita solamente es a nivel de recomendación. Ahora, con respecto a los actos de administración interna, estos básicamente son de mero trámite y pueden impartirse tanto verbalmente por el órgano competente o en cuyo caso también por el órgano inferior que las reciba, las documentará por escrito y comunicará de inmediato, indicando la autoridad de quien procede mediante la fórmula por orden de. Ahora, hay que tener en cuenta que a la actualidad en la administración pública, si bien es cierto, hay, digamos, se pueden hacer gestiones de manera verbal, digámoslo así, pero la prioridad es que todo esté documentado. Bueno, lo que pasa es que a veces uno por agilizar alguna documentación, a veces, digamos, evitamos emitir algún documento y tratamos de gestionar a nivel interno. Sin embargo, hay que evitar este tipo de situaciones a fin de resguardar nuestra, digamos, nuestra responsabilidad sobre ciertos actos, porque en la administración pública, como ya les mencioné, todo tiene que estar documentado debido a que la tramitología debe de obrar en un acervo documentario. Y eso incluso nos va a poder ayudar a posteriori de cualquier tipo de control posterior que se realice a dicho acto. Entonces, es importante y hay que tener siempre eso en cuenta, chicos. Ahora, dentro de lo que es similitudes entre lo que es acto administrativo y actos de administración interna es la competencia, ya que ambos son emitidos por lo que es el órgano competente.
Con respecto al objeto, ambos deben ser física y jurídicamente posible. Y bueno, con respecto a la finalidad, es decir, que ambos están destinados a proteger tanto el interés público, la finalidad pública, que digamos que es un elemento que comparten unos de otros. Ahora, como ya hablamos del tema de las similitudes, vamos a hablar también de las diferencias. Las diferencias tenemos de dos tipos con relación al tema de los efectos y la motivación. En cuanto al tema de efectos, esto quiere decir que el acto administrativo está destinado a generar efectos sobre los intereses y derechos de los administrados. Sin embargo, los actos de administración interna solamente se orientan a generar efectos en los servicios y en los fines permanentes de la entidad. Es decir, digamos, un memorándum no tiene efecto sobre, digamos, ciertos intereses de los administrados. Solamente sería válido dentro de lo que es la entidad, dentro de la organización. Ahora, con respecto de la motivación, este es el acto administrativo. La motivación, digamos, es uno de los requisitos de validez. Es decir, es imprescindible para lo que es para su existencia. Su motivación, a diferencia de los actos de administración interna, donde el tema de su motivación es facultativa, es decir, cuando los superiores jerárquicos impartan las órdenes a sus subalternos en forma legalmente prevista. Ahora, dentro de los tipos de documento que tenemos que son con respecto a los actos de administración interna, tenemos lo que es el memorándum y el informe. Vamos a ir conforme vayamos en el desarrollo de la clase, vamos a ir detallando cada una de ellas de manera muy estructurada a fin de poder entender tanto su contenido, su definición, su estructura, para poder facilitar con el tema de la redacción a posteriori. Ahora, con respecto del memorándum, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta deviene de la voz latina memore, que significa recordar algo que se debe tener en la memoria. Ahora, la mayoría se confunde y yo les hago esta precisión porque a mí también me ha pasado, porque ha sido materia de cuestionamiento. Es porque en distintas entidades suelen colocarle memorando o memorando. Entonces, eso generó y yo, digamos, averiguara si es que era, cuál era la denominación viable. Entonces, la Real Academia Española indicó que ambas denominaciones son válidas. Obviamente, yo siempre prefiero usar la denominación memorando, porque se ve más formal, a diferencia de memorando, como que no es, o sea, por el uso que yo le doy, pero ambas es viable, es aceptable. Así que en ese aspecto no hay ningún problema. Ahora, a nivel conceptual, el memorándum básicamente es un documento laboral que también se conoce como memo a nivel de abreviatura, el cual se utiliza también como un medio de comunicación administrativo entre el personal que labora en las empresas, instituciones públicas o privadas o dependencias de gobierno. Eso es a nivel conceptual, a nivel general. Ahora, el memorándum puede redactarse en distintos formatos, aunque por lo general se redacta, digamos, en una hoja tamaño media carta, la cual puede llevar impresa el título de memorándum, aunque eso no es obligatorio, pero por formalidad y digamos, es ideal consignar eso. Ahora, el memorándum sirve para dar a conocer también cierta información importante a los empleados de la empresa o de la entidad, como pueden ser lo que es avisos, nuevas disposiciones, solicitudes de vacaciones, instrucciones, recomendaciones, entre otros. Incluso digamos, este tipo de documento también está abocada a poder requerir de repente a nivel interno a otra área algún documento para poder dar viabilidad o evaluar algún expediente o solicitud o pretensión de algún administrado. Ahora, dentro de las características del memorándum, la comunicación tiene que ser escrita y de tinte formal, por lo que suele estar impreso en un papel bond
con distintivos o a lo sumo contar con un encabezamiento oficial, debido a que este documento es netamente interno. Entonces, es importante poder diferenciar este documento de otros y también que tenga un distintivo que pueden identificar qué entidad es la que lo emite. Si bien es cierto, este documento no va a notificarse a algún administrado, sin embargo, obra en el acervo documentario y forma parte del expediente administrativo materia de evaluación o de algún trámite obrante en la misma administración pública. Ahora, digamos, un distintivo importante con respecto al memorándum es que este es breve. Un memorándum no puede, digamos, no puede sobrepasar más de 2 páginas. A lo mucho, normalmente se utiliza una, debido a que, como les indico, es breve. Sin embargo, obviamente existen, hay personas que los elaboran como si fuese un informe, lo cual es incorrecto. Entonces, hay que tratar siempre de tener en cuenta que el memorándum básicamente es, uno de los distintivos es que es breve. Ahora, como ya les había comentado, comunica un requerimiento, notifica una decisión o instruye una orden a quien lo recibe. Incluso también mediante un memorándum puede ser alguien notificado respecto a la imposición de una sanción. Incluso hasta con un memorándum puede ser una persona, se le puede llamar la atención a un servidor público. Obviamente, esta llamada de atención tiene que estar arraigada a un tema de omisión de alguna función que viene desempeñando. Es algo parecido a lo que sucede cuando se emiten, por ejemplo, resoluciones en el Poder Judicial, pero dentro de ese mismo documento se consigna una pequeña consigna en las cuales se le llama la atención al secretario judicial que emite esta documentación o que estuvo a cargo de este trámite. Sin embargo, en la administración pública lo que se utiliza es la denominación del memorándum. Obviamente, dependiendo de la gravedad, ya no se va a emitir un memorándum, sino se va a iniciar otro tipo de procedimiento sancionador. Bien, normalmente este tipo de documento es emitido por una instancia oficial y está dirigido a los subordinados o agentes adscritos o a las personas que pudieran estar interesadas en la información que contiene. Por ejemplo, con respecto a esta partecita, por ejemplo, aquí existen los memorándum múltiples en las cuales se pone de conocimiento, por ejemplo, la modificación del horario de trabajo, de repente la modificación del MOF, del ROF, también incluso puede comunicarse lo que es la designación de algún funcionario nuevo, entre otras cosas. Ahora, también este tipo de documentos es importante que tiene que también estar serializado. Es decir, el memorándum no solamente va a estar con la consigna de lo que es memorándum, sino también va a tener una numeración o una codificación que permita tener un correlativo de este documento a fin de que pueda también, permita, digamos, la ubicación del mismo a posteriori en el caso de algún control posterior. Y obviamente este tipo de documentación siempre tienen que estar archivados, puede ser en original o en copia, pero de preferencia siempre tiene que ser en original, debido a que ahí va a estar consignado el tema del cargo de, digamos, el sello que se consigna por parte del área que recepciona o recibe este documento. Básicamente es para resguardar y conservar el acervo documentario, que nosotros como administración pública tenemos también esa obligación, resguardar el acervo documentario en un área adecuada y también que esta misma sea resguardada de manera correcta, es decir, puede ser consignada en archivadores, que tiene que estar obviamente enumerada, es decir, en un archivador tiene que ir desde la número 1 hasta la numeración que quepa dentro del archivador.
y los cuales finalizando de año lo que se tiene que hacer incluso es foliar cada uno de los archivadores, colocar un rótulo que permite la identificación de, digamos, de la numeración en las cuales se está resguardando este tipo de documentación, porque como ya les comenté, este tipo de documentación es interna y resulta muy valiosa porque da da viabilidad a ciertos trámites y permite lo que es el desarrollo de las funciones dentro de la administración pública. Ahora, dentro de los tipos de memorándum, como ya más o menos se había antelado en la primera clase, una breve reseña, dentro del memorándum he considerado un total de 6 tipos de memorándum, en las cuales tenemos lo que es el memorándum simple, el memorándum múltiple, el memorándum de dirección, el memorándum de control, el memorándum de organización y el memorándum disciplinario. Ahora, con respecto al memorándum simple, es el que se encuentra dirigido a una persona determinada con el fin de transmitirle un mensaje directo para la ejecución de ciertas acciones. Una apreciación normalmente cuando hay memorándum en las cuales, en este caso los simples, hay que tener en cuenta que hay casos en los que se va a requerir que se consigne un apartado dentro del documento, un apercibimiento. Es decir, supeditar el cumplimiento de lo que se le encomienda mediante este documento bajo responsabilidad funcional. ¿Debido a qué? Y esta recomendación, ¿por qué la hago? Porque a veces, digamos, nos va a tocar en algún momento ser designados, por ejemplo, ser titulares o encargados de lo que es dar tramitología a las solicitudes de acceso a información. Y ustedes saben que acceso a la información, todo lo relacionado a ello contiene un plazo perentorio, el cual es corto. Entonces, a veces suele pasar, y es algo quizá muy común, de que hasta nosotros como administrados nos ha tocado solicitar algo a alguien de la entidad, algún área, y que no nos contesten dentro del plazo. Entonces, ¿por qué les hago mención a ello? Que si yo soy designado como funcionario encargado del acceso a la información, yo tengo que también ir, digamos, premeditando de que me den cumplimiento dentro de un plazo perentorio. ¿Por qué? Porque al final el hecho de no contestar una solicitud de tal magnitud dentro del plazo correspondiente acarrea un tema de responsabilidad funcional. Incluso el administrado puede presentar un recurso, un habeas data, si mal no recuerdo, incluso también puede ser una acción de amparo, en las cuales va a ocasionar una posible multa a la entidad. Y no solamente es la multa a la entidad, sino un proceso administrativo sancionador a cada uno, digamos, al funcionario que estuvo a cargo de ese trámite. Entonces, es una recomendación que siempre tengan en cuenta el tema de plazos y que cuando ustedes requieran un documento o algún accionar de otro funcionario o de otra área, emitan este documento con un apercibimiento, a fin de que también ustedes puedan resguardar, digamos, su accionar a nivel documental, porque hay que recordar que en la administración pública todo tiene que estar documentado, a fin de poder salvar algún tema de responsabilidad. Ahora, con respecto al memorándum múltiple, tanto el simple o el múltiple tiene que tener una numeración distinta para que puedan ser identificados de manera separada. Ahora, el memorándum múltiple es el que está, digamos, encaminado o determinado a un conjunto de personas, la cual es tiene que ser de manera masiva la notificación. Digámoslo así, el contenido nunca va a variar y se consigna, digamos, dentro del memorándum simple quiénes van a ser los destinatarios, va a ser una única, digamos, una única numeración y se va a notificar a los implicados o a los que, digamos, al grupo de personas que se quieran notificar. A veces suele pasar ese tipo de documentos, normalmente se realiza a nivel
de recursos humanos hacia los servidores públicos, en las cuales se le va a poner conocimiento el reglamento interno, el manual de operaciones, el reglamento de operación, digamos el ROF, el MPP, entre otro tipo de documentos o instrumentos de la gestión pública. Entonces, mayormente tienen incidencia en el ámbito laboral. Sin embargo, también hay casos especiales que no solamente están amparados a ellos, sino que, por ejemplo, donde se les está requiriendo de manera masiva, supongamos a 5 áreas, el cumplimiento de un accionar que que digamos se requiera de que en un solo documento esté el mismo pedido, pero se traslada a las partes implicadas. Básicamente esa es la diferencia entre un memorándum simple y un memorándum múltiple. Ahora, con respecto al memorándum de dirección, estos son emitidos por la autoridad superior para dar órdenes o instrucciones específicas. Es decir, este tipo de documentación tiene que estar, digamos, la emite el máximo titular de la entidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no es que voy a consignar dentro de mi documento memorándum de dirección número tal, no. Respecto a tanto el tema de memorándum de dirección, memorándum de control, memorándum de organización y memorándum disciplinario, esos documentos están básicamente, esa tipología está en base al contenido. Va a formar parte de un memorándum simple, pero el contenido va a variar. Entonces, sin embargo, he creído conveniente consignar de manera conceptual cada uno de ellos para poder orientarlos y poder también denotar algunas diferencias con respecto a su contenido. Ahora, con respecto al memorándum de control, están, digamos, abocados al tema de supervisar y verificar el cumplimiento de ciertas normas o procedimientos. Por ejemplo, mediante un memorándum de control, se podría remitir a cada uno de los funcionarios, de repente, el tema podría ser de que hagan la retención la suspensión del impuesto a la renta. Hay casos en que recursos humanos les indica, o incluso también puede ser el tema de un memorándum, indicarles de que no se olviden de realizar lo que es la declaración del impuesto a la renta. También incluso normalmente se utiliza a veces para solicitar que cada uno de los funcionarios realice la declaración ante el sistema de Contraloría, lo cual es importante hacer esa declaración debido a que acarrea un tema de responsabilidad. Ahora, con respecto a los memorándum de lo que es organización, están relacionados con la estructura y organización interna de la entidad. Pueden ser para notificar de repente alguna modificación en cuanto al horario de trabajo, incluso puede ser incluso al tema del cumplimiento de este horario, porque a veces suele suceder, o incluso también está abocado a que los mismos funcionarios y servidores públicos tengan que realizar el tema del marcado con respecto a su asistencia, la cual es obligatoria, obviamente, a fin de poder verificar el cumplimiento de sus horas de trabajo. Ahora, con respecto al memorándum disciplinario, estos tipos de documentos también están abocados para notificar algún tema de sanción, incluso también mediante estos documentos, como ya indiqué, también se puede sancionar, que son las famosas llamadas de atención de manera escrita. Incluso las llamadas de atención también pueden ser verbales, dependiendo de lo que estipule el reglamento interno de cada institución. Ahora, con respecto ya a las partes del memorando, tenemos como primer punto el tema del membrete. Dentro del membrete está consignado el tema del logo de la entidad y la denominación del año, la cual va a variar dependiendo del año en el que nos encontramos, debido a que esta denominación varía. Ahora, un tema también importante es el tema de la numeración, en la cual se redacta el término memorando o memorándum, se consigna el número sellado del documento, el año y posterior a ello las siglas de la entidad o también algún tema de codificación, debido a que cada entidad a veces tiene implementado
identificar no solamente por siglas las áreas, sino más bien por una numerología, un código. Y aquí esto lo podemos ver como el ejemplo que se puede visualizar a la parte izquierda de la diapositiva. Otra de las partes también importante es el tema de la información. En esta parte se describe, digamos, los términos, se describe el tema de quién es la persona quien suscribe, quién va a dirigir el documento, pero tiene que estar precisado el tema del nombre y apellido completo y el cargo el cual desempeña. Y el tema de para, que es la persona a quien va dirigido este documento. Y igual también tiene que estar consignado, identificado el tema del nombre, apellido completo y el cargo. Entonces, se utiliza siempre a nivel de para, o también a veces pueden consignar de manera en distinto orden. En ese aspecto no hay una restricción. Ahora también se consigna el tema del asunto, el cual debe ser resumido de manera muy sucinta y que tiene que estar obviamente relacionado al desarrollo del documento. Si supongamos, estoy modificando un horario de trabajo, entonces indicaría, puede consignarse incluso para conocimiento o puede indicarse modificación de horario. Entonces, básicamente el asunto tiene que ser muy resumido, muy sucinto, porque ya el contenido y el desagregado va a ir ya en el cuerpo del documento. ¿Correcto, chicos? ¿Hasta ahí están entendiendo? ¿Hay alguna pregunta? A ver, Carolina, dice una pregunta. Cuando vamos a enviar nosotros el memorándum, ponemos nuestros nombres abajito y asistente administrativo. Ya. Aquí hay algo muy importante. Como ya les indicaba, el memorándum lo emite, digamos, el funcionario o, digamos, el servidor público. Normalmente son los funcionarios. Nosotros, a veces, en calidad de asistente administrativo, lo que hacemos solamente es proyectar el documento. Entonces, lo que podemos consignar nosotros como asistentes administrativos es consignar las iniciales del documento, las cuales van a ir en la parte final del documento conjuntamente con las iniciales de nuestro jefe. ¿Ahí quedó claro, Carolina? Sí, chicos. Ahí esa precisión es importante, sí. Nosotros si es que estamos en calidad de asistentes administrativos o incluso siendo especialistas legales, a veces también tenemos el trabajo de proyectar este tipo de documentación, porque obviamente también al tema de tanto abogados, incluso yo conozco ingenieros que también tienen que elaborar este tipo de documentos. Obviamente no está dentro de sus obligaciones, pero a veces suele pasar que dentro de la administración pública a veces, digamos, tienen ya esa costumbre o digamos, esos lineamientos de, de, de que, digamos, la persona quien elabora el documento y quien hace la evaluación es quien tiene que proyectar todo este tipo de documentación. Así que de todos modos, cualquier carrera, digamos, indistintamente, ya sea abogado, ingeniero, arquitecto, no sé, economista, contador, administrador, es importante tener conocimiento de la redacción de este tipo de documentos, porque en algún momento vamos a tener que emitirlos. Entonces, es mejor aprenderlo ahora que cuando lleguemos de repente a algún trabajo y nos toque hacerlo, se nos va a complicar. Entonces, es importante también estas clases y más bien agradezco toda su participación. Y más bien gracias, Carolina. Creo que también de repente ahí está Rita. Bien, ahora vamos a continuar. Después del asunto, docentes, claro, también Rocío, ¿sabes por qué? Porque los docentes también vamos a tener de repente en tu calidad de director, de repente tú como docente posterior vas a poder desempeñarte como director, vas a tener que de repente emitir este tipo de documento a la UGEL, incluso el tema de consignación de cartas, porque
digamos, el director va a tener que emitir cierta documentación relacionada al tema de matrículas, remisión de ciertas planillas, creo que se le denomina, todo va en el tema de las notas. Entonces, sí, es importante. En toda carrera es importante aprender a redactar este tipo de documentos. Dice, de acuerdo a la jerarquía, ¿a quiénes se debe emitir el memorando? Por ejemplo, digamos, nunca te va a emitir un documento. Supongamos que tú eres asistente administrativo y tú tienes tu superior jerárquico, que sería tu jefe, un director. Ahí en esos casos, tu superior jerárquico, que sería tu director, te puede emitir memorando a ti. Pero tú como asistente no, o como, digamos, servidor, no vas a poder emitir ese tipo de documento. Entonces, digamos, siempre tiene que ser quien te lo dirige, quien te lo deriva, tiene que ser de mayor jerarquía que tú. ¿Hasta ahí quedó claro, Carmen? ¿O tienes alguna otra duda? Listo, Carmen. Bien, chicos, ahora, después del asunto va a ir consignado el tema de la fecha. En el tema de la fecha siempre va a ir consignado el tema de, digamos, el lugar donde nos encontramos. Puede ser Lima, puede ser Piura, puede ser Trujillo, puede ser Chiclayo. Y después de ello ponemos coma y la consignación de lo que es la fecha, que el día de hoy sería 4 de febrero de 2025. Ahora, también hay algo importante y es el tema de la referencia. La referencia también es, digamos, no es en todos los casos que se va a tener que consignar, pero como ya en otra clase también precisé el tema de la referencia, está abocada, por ejemplo, cuando vamos a contestar en atención a un memorándum que ha sido dirigido a nosotros. Entonces, si nosotros vamos a contestar o a dar cumplimiento a lo que nos han encomendado a través de un memorándum, nosotros bajo ese memorándum, nosotros vamos a consignar el tema de referencia y consignar el número del documento o el tipo de documento en las cuales se nos ha requerido algo. Entonces, ese básicamente es el tema de la referencia. Ahora, la parte más importante, y es el cuerpo, el texto. En esta parte, en este apartado, se expresa básicamente de manera muy detallada y precisa el motivo del documento, colocando lo que es los datos más importantes, más relevantes y necesarios de forma directa. Por ejemplo, en el caso de aquí, yo he consignado un ejemplo en el cual yo tuve la oportunidad digamos, de proyectar el texto de este memorándum en el cual mi jefe superior solicitaba que el gerente general brindara una autorización para poder participar de un congreso. Entonces, yo inicié, digamos, haciendo referencia al documento mediante el cual a mi director le habían hecho la invitación de participar de este congreso. Luego de ello pasé a detallar, digamos, de manera muy sucinta, los días que se iba a realizar y dónde se iba a realizar. Estos datos siempre son importantes, chicos. Y obviamente consigné el tema del objetivo de este tipo de congreso. ¿Por qué? Porque si uno va a solicitar una autorización a un superior para participar de un congreso, si va a participar como funcionario, como representante de la entidad a la cual está adscrita, entonces es importante dejar en mención cuál es el objetivo y la finalidad y por qué va y digamos en qué sentido va a contribuir a, digamos, a mí como profesional y a mí como dirección. Entonces, se dejó constancia de ello, de que era importante por cuanto la dirección en la que mi jefe se desempeñaba en labores era director de desarrollo agrícola y promoción de la inversión privada. Entonces, básicamente el tema que era básicamente un congreso de región forestal iba a ser beneficioso porque dentro de la misma dirección había el tema de la implementación de un plan de reforestación. Entonces, ese tipo de congresos iba a ser muy beneficioso para ello. Entonces, siempre hay que tratar de consignar el objetivo para el cual uno está solicitando, digamos, la motivación. Luego de ello, ya me voy directamente al pedido después de ya haber hecho el desagregado más importante y solicito directamente que se brinde el tema de la autorización y, digamos,
hago el tema. Y en aras de conocer proyectos innovadores y contribuir al futuro sostenible de nuestro medio ambiente como proyecto especial Chirapura. Entonces, el memorándum siempre va a tener una estructura en específico que va a tener una iniciación que es básicamente como la apertura, el saludo, que es de manera muy formal, y posterior a ello, pues va a ir desarrollándose de manera desagregada, digamos, la finalidad del objetivo para el cual uno está presentando este tipo de documento. Ahora, también va, digamos, dentro de la estructura el tema de la despedida. Esta despedida siempre va a ser, digamos, muy general, muy simple. Bastaría consignar con una o dos palabras que puede ser con atentamente, cordialmente, muy atentamente. Entonces, digamos, la despedida solamente abarca esta terminología, porque básicamente es un memorándum que es un documento más sencillo. También va consignado el tema de la firma y la rúbrica. En esta parte se coloca, digamos, la firma de la persona quien emite el documento y también se consigna el nombre y apellido. O en su defecto solamente se coloca el tema del sello del mismo funcionario quien va a suscribir el documento. Ahora, en el tema relacionado a la estructura, lo que abarca de lo que es distribución o con copia, va a estar, digamos, dirigido al tema de la consigna. No sé si alguna vez ustedes han visto un documento en el cual consignen en la parte final y digan C.C. Cuando uno dice C.C y indiquen algún número o abreviatura de algunas siglas, eso quiere decir que es con copia a tal área. Entonces, a veces este tipo de documentos van a consignar este tipo de abreviaturas. Ahora, el tema de las iniciales, justamente ahí va la pregunta que me hizo Carolina. Creo que sí fue Carolina, en la cual les hablaba de dónde consignábamos el tema de las iniciales. Ahora, a las iniciales va en la parte final y como les comentaba, va en mayúsculas las siglas del jefe, y / colocamos las siglas de quien redacta el documento en minúsculas y siempre van lo que es las iniciales. Aquí unos ejemplos en los cuales se puede visualizar. Aquí tenemos en el primero es un memorándum múltiple y en el otro lado tenemos un memorándum lo que es simple. En ambas situaciones, pues no son distintas casuísticas y por ejemplo, en el tema de el memorándum simple está dirigido a, digamos, a llevar a cabo el tema de un curso. Entonces, esto es en cuanto al tema del memorándum. Bien, respecto a ver, a tu pregunta, Luis, sí, con respecto al memorándum múltiple, el memorándum múltiple va dirigido a, digamos, a un grupo de personas. Si te percatas en el ejemplo, dice a todas las unidades desconcentradas. O sea, el destinatario no va a ser una sola persona que diferencia el memorándum simple, sí va dirigido a ello. Digamos, el múltiple es masivo y digamos, el simple es individual. Esas son las diferencias en una de otra. ¿Hasta allí claro, Luis? Sí, Carmen. El memorándum circular es el simple, sí. Básicamente el circular es el que se deriva de manera masiva. Ana Lucía, el memorándum circular es el memorándum múltiple. A la actualidad ya no se emiten, digamos, específicamente memorándum circular, sino se utiliza el tema de memorándum múltiple, que obviamente es el documento mediante el cual se emite de manera masiva a un grupo de personas. ¿Hasta allí claro, chicos? Listo, Ana Lucía. Bien. A ver, Luis Arevalo, ¿cuándo emite un memorándum?
Luis, me dice, ¿cuándo emite un memorándum simple? El memorándum simple está, digamos, el memorándum simple lo emitimos, digamos, cuando es un caso, por ejemplo, si quiero sancionar a alguien, digamos, ya hubo llamada de atención. Entonces yo derivo este memorándum simple al servidor que viene realizando este mal actuar. También se puede ser un memorándum mediante el cual yo voy a requerir, digámoslo así, que en calidad de préstamo se me derive el expediente administrativo tal, pero va dirigido a un área en específico. O sea, el memorándum simple va, digamos, no tiene un contexto en específico, pero siempre está dirigido a requerimiento, a poner en conocimiento de una situación, de también incluso ordenar algo, el cumplimiento de un tema normativo, llamada de atención, entre otras cosas. A ver, me dice Carmen, ¿lo seguimos usando como circular? Mira, yo normalmente en la actualidad solamente lo consigno como memorándum múltiple. Esa es digamos, la más común. Circular ya, bueno, a la actualidad ya dentro de mi experiencia ya no lo utilizamos. Liracuro, el memorándum es interno dentro. Sí, correcto, el memorándum es interno. Es decir, con un memorándum yo no puedo notificarle a un administrado sobre un trámite. Solamente el memorándum va a ser a nivel interno entre los mismos funcionarios, digamos, los servidores, el titular de la misma entidad. Básicamente son de mero trámite que van a dar conductuabilidad a un trámite en específico dentro de la administración pública. Es interno, Lila. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ah, con respecto al tema, ¿con cuántos memorándum ya hay despido? Luis, esa sería ya materia de otra clase que sería ya en materia laboral. Ahorita estamos en el tema de lo que es redacción. Sí, Luis, gracias. Disculpará. Bien, chicos, ahora pasamos con el tema del informe. El informe es un documento en el ámbito administrativo o gubernamental que describe o da a conocer el estado de una actividad. También contiene el tema de un estudio o un proyecto. Este documento es útil para la toma de ciertas decisiones o para explicar las acciones y actos administrativos realizados en cumplimiento del servicio público o para dar una respuesta de carácter técnico ante un requerimiento de información interno o externo. Ahora, dentro de este documento abarca el tema, digamos, presenta el tema de recomendaciones y conclusiones para lo que es la mejora respecto al estado de un problema o algún tema en específico. Digamos, se dirige a jefes o directores que van a ser como un sustrato, como un sustento para las mejoras en la gestión o para dar digamos, motivación a algún documento, a algún trámite. El informe administrativo tiene como destinataria a la misma administración, que es quien debe tomar una decisión respecto de la situación que se describe detalladamente en el documento. Este puede ser de carácter técnico, de carácter legal, entre otros aspectos. El redactor de este documento debe de emitir, digamos, una opinión profesional o experta con respecto a esa problemática o situación en concreto, ya que, digamos, a través de este documento, digamos, el titular del pliego o el funcionario va a tomar una postura sobre una situación y tiene, digamos, como fin buscar una posible solución. Entonces, el informe va a contener básicamente un estudio, un análisis. Ahora, dentro de los tipos de informe tenemos el informe simple, que viene a ser el administrativo,
o el informe técnico. Dentro de lo que abarca el tema del informe simple, tenemos es que contiene lo que es texto expositivo y argumentativo que se emplea para transmitir información sobre un tema en concreto y exponer datos, pues puede ser estadísticos, análisis, entre otros. El destinatario que recibirá el informe debe tomar una decisión respecto del tema tratado en el documento. El emisor da una opinión profesional y experta en el tema. Ahora, con respecto al informe técnico, la presentación es clara y detallada de un trabajo científico o técnico de investigación o desarrollo, descripción del estado en el que se encuentra algo. Básicamente va a ser una opinión respecto al estado situacional de algo en concreto. Ahora, también, si bien es cierto, es un informe técnico, también digamos, tiene que recoger ciertas posibles soluciones y mejoras con respecto al tema tratado. Ahora, en el tema de características del informe, el estilo tiene que ser riguroso y preciso, tiene que tener un lenguaje claro y objetivo. El texto se complementa con gráficos o estadísticos. Con respecto a ello, esto, digamos, puede variar debido a que, por ejemplo, en un informe legal, o un informe administrativo, yo no voy a colocar gráficas o estadísticas. ¿Por qué? Porque dentro del contenido va a ir el desagregado a nivel literal de una situación en específico. Que a diferencia, por ejemplo, si yo hago un informe técnico con respecto a la materia, de repente, economía, obviamente allí sí me va a consignar el tema de gráficos y estadísticas. Entonces, este tipo de consignas va a variar dependiendo digamos, del contenido del informe o de la situación en la cual se marca y se requiere este tipo de documento. Ahora, la extensión varía, digamos, en función al tipo de informe y las exigencias del solicitante o el carácter de la investigación. Básicamente, la extensión siempre va a variar. No tiene, digamos, dentro de ella, no tiene una estructura en específico que va a ser limitativa. Ahora, hay que tener algo importante. Al elaborar digamos, un informe, se debe lo que es considerar 5 puntos. El conocimiento de los antecedentes, el análisis riguroso del asunto que suscita el informe. También tiene que consignarse el tema de la precisión de las conclusiones. También tiene que consignarse el tema de la claridad y factibilidad al momento de plantear las recomendaciones. Y 5, que en el caso del informe técnico va a tener una investigación exhaustiva. Ahora, ¿por qué les digo esto? Con respecto, es importante agendarse del acervo documentario que tiene la entidad para poder realizar una evaluación de manera correcta. ¿Por qué? Porque a veces suele pasar que uno analiza solamente la solicitud que presenta. Sin embargo, dentro de la entidad puede existir un expediente que contemple mayores actuaciones de ese tipo de documentación. Incluso puede suceder de que de repente la entidad ya se haya pronunciado sobre dicha situación, pero a veces el administrado en la búsqueda de digamos, generar una nueva opinión distinta a la ya emitida, trata de sorprender a la administración pública para tener, digamos, un beneficio que sería una opinión contraria a la ya obtenida. Por ejemplo, yo tengo un caso en la cual una asociación X, digamos, había planteado a la actualidad una solicitud requiriendo la expedición de unos contratos. Sin embargo, revisada la documentación en el acervo documentario, nos damos con la sorpresa de que ya había una opinión y no solamente a nivel de informe o de carta en las cuales se notificaba el informe, sino que también ya había un pronunciamiento tanto a primera instancia y en segunda instancia. Habían ya resoluciones que ya emitían una opinión en específico. Entonces, al haber este tipo de documentación
y que los mismos no han sido impugnados, los mismos se consideran firmes y consentidos. Por tanto, nosotros solamente en cuanto a la tramitología de los solicitados, siendo lo mismo, nosotros solamente vamos a abocarnos a indicar que se esté a lo resuelto tanto a la resolución en primera instancia como a la emitida en segunda instancia. Hay casos así, por eso es importante siempre poderse agendar de los antecedentes de un caso en específico. ¿Hasta ahí claro, chicos? Bien, ahora, con respecto al análisis riguroso del asunto que suscita el informe, digamos, allí hay que nosotros también agendarnos de alguna normativa vigente, también tenemos que agendarnos de repente de alguna opinión anterior, de algún caso en particular, para poder, digamos, relacionar y poder tener una opinión más colegiada incluso a veces, digamos, particularmente a nivel de oficina, a veces lo que se adopta cuando un caso es complejo es ya solicitar opinión a nivel, digamos, de distintos especialistas que estamos en la misma área y debatimos digamos, el caso en específico y tratamos de unificar criterios. Entonces, digamos, es importante tener en claro el tema del asunto y para poder debatir y tener una opinión uniforme. ¿Por qué? Porque de nada serviría de que un especialista X diga A y el otro especialista diga B a una situación en particular, va a generar más bien una cierta incertidumbre y va a haber confusión por parte de los administrados. Incluso van a decir, ¿y por qué a mi caso le dijeron no? ¿Y por qué a mi caso le dijeron sí? Entonces, siempre para evitar ese tipo de situaciones, siempre lo ideal es también tener una opinión colegiada entre los mismos especialistas de la misma materia. Es una recomendación que les doy. Ahora, con respecto al punto 3, respecto a la precisión de las conclusiones, ¿esto qué quiere decir? Que ya, digamos, después de haber desarrollado el análisis de nuestro informe, haber revisado los antecedentes, nosotros al momento de concluir tenemos que también ser claros. Digamos, no hay que ser ambiguos debido a que en base a las conclusiones también va a estar enmarcado, digamos, la opinión de lo que hemos evaluado. Por ejemplo, una conclusión ambigua podría ser como sería revisada la norma tal, dice tal cosa. Eso no es una conclusión. Yo estaría allí transcribiendo lo que dice una norma y la estoy transcribiendo. Pero si yo, por ejemplo, hago un análisis de base gráfica y a nivel de SUNAR y encuentro que las coordenadas de un área abarcan un sector denominado la mariposa, por ejemplo, y que está inscrito en tal partida. Entonces, a nivel de conclusión, ¿yo qué debo de consignar? Por ejemplo, de las coordenadas remitidas por el administrado, se puede observar que la ubicación de estos se encuentra en el sector La Mariposa, el cual se encuentra inscrito en la partida electrónica número tal de registros públicos de Chiclayo, de registros públicos de propiedad inmueble de Chiclayo. Entonces, esa sería una conclusión y siempre tiene que ser clara y precisa. Entonces, esa es la diferencia entre algo preciso y algo muy ambiguo. Ahora, con respecto al punto 4, es importante tener el tema de la claridad y la factibilidad al momento de plantear recomendaciones. Es decir, yo no voy en mi informe, supongamos que yo tenga a cargo el tema de delimitación de fajas marginales y yo se recomienda que se haga la delimitación de la faja marginal. No, o sea, si yo como especialista voy a recomendar, obviamente, digamos, se tiene que hacer la delimitación, pero dentro de las recomendaciones tiene que ser algo muy factible y muy claro. Entonces yo busco ideas. Por ejemplo, si yo sé que el tema de delimitación
de faja marginal es algo muy complejo, entonces yo podría plantear dentro de mis recomendaciones es que se lleven acá, que se lleve, digamos, se formule o se conforme la mesa técnica en las cuales se involucre a tal y tal entidad a fin de poder lograr el objetivo que sería la delimitación de la faja marginal. O también otra recomendación sería, recomiendo que se oficie tal entidad quien tiene a cargo tal cosa a fin de poder iniciar las acciones administrativas correspondientes para tal fin, o en su defecto, se nos remita, digamos, los requisitos necesarios para dar tramitología a ello. Entonces, siempre tenemos que tener el tema del planteamiento de recomendaciones que sean, digamos, viables, no que solamente queden en papel, porque se supone que al ser un informe, nosotros como especialistas, quienes los emitimos, tienen que ser viables. Entonces, esa es la importancia de que se emita, digamos, algo claro y factible como recomendación. Ahora, con respecto de que en el caso de informe técnico, la investigación es exhaustiva, obviamente. Dentro ya del tema técnico va a ser más exhaustivo el tema de la investigación. Por ejemplo, en un informe normal yo puedo tener el tema de antecedentes, análisis, conclusiones y recomendaciones. Sin embargo, ya a nivel técnico se van a ver otras variables, como por ejemplo, a nivel de saneamiento físico legal, si yo quiero ver el estado situacional a nivel técnico de un predio, yo tengo que no solamente hacer, digamos, revisar los antecedentes, hacer un análisis, no. Dentro de los análisis también tengo no solamente que ver el tema documental, sino también tengo que ver, por ejemplo, el tema registral, el tema catastral, el tema de la base gráfica de cada entidad que tenga, a nivel también de inspección in situ, el tema, por ejemplo, a nivel registral sería si es que hay superposiciones o no, si es que hay libre disponibilidad, cosas así. Dependiendo digamos, del caso, siempre, digamos, la estructura normal no va a ser limitativa. Siempre de repente va a requerir un estudio adicional que abarca dentro digamos, del contenido del informe. Ahora, dentro de lo que es la estructura del informe, si bien es cierto, dentro digamos, del informe se comparten lo que es análisis como estructura básica, que sería también las conclusiones, los antecedentes y las recomendaciones. Como ya les comentaba, esto puede variar dependiendo al tipo de informe, el área a la que suscribe el documento y al estilo también de la institución. Es decir, la estructura, como ya les he comentado, no es limitativa. No es de que, mira, mi informe solamente debe de tener antecedentes, análisis, conclusiones y recomendaciones. Y no puedo hacer más. No, no es limitativo. No, esta estructura no es limitativa. Sin embargo, digamos, a nivel básico, es lo que debe de contener, digamos, el informe. Ahora, dentro de las formalidades en el informe, ya vamos a detallar, digamos, en lo que abarca el contenido de cada uno de los informes. A nivel de sección 1 tenemos el tema de los antecedentes. Aquí en el tema de los antecedentes se va a citar, digamos, los documentos o los hechos o la normativa que motiva la elaboración del informe. Y se va a citar de manera, digamos, breve como un resumen. Es decir, en mi informe, a nivel de antecedentes, yo tengo que consignar, por ejemplo, ítem 1, que mediante solicitud tal, sin número tal, con hoja de ruta tal, de fecha tal, Andrés Calvay solicitó al alcalde de la municipalidad provincial de Lambayeque
supongamos, solicito lo que es el asunción de titularidad respecto al predio ubicado en tal lugar. No, es un caso hipotético. Entonces, eso sería como primer antecedente. Luego, de repente lo que revisamos a nivel de documentos es que encontramos de que haya sido observado, por ejemplo, esta solicitud porque de repente no cumplió con la remisión de algún requisito establecido en el TUPA. Entonces, obviamente tiene que ir, como ítem 2 va a ir, que mediante carta tal, de fecha tal, se notificó al administrado las observaciones cobrantes en el informe tal, las cuales debería subsanar en un plazo de 5 días, ya. Ítem 3, entre mis antecedentes, sería eh, eh, mediante documento tal, de fecha tal, el administrado cumple con remitir tal documento. Ya. Entonces, hasta allí yo entendería que el administrado me cumplió con subsanar con los requisitos que establecía la norma. Ya teniendo ello, ya haciendo resumen de lo que he consignado, ya paso a mi ítem 2, la sección 2 que vendría a ser el análisis o desarrollo. Dentro de esta parte, que es la sección 2 del informe, se va a consignar lo que es la exposición o argumentación lógica o cronológica del objeto o sujeto del informe. Cada párrafo debe desarrollar una idea. Digamos, en el informe debe existir también de repente al menos 2 premisas o señales o indicios del tema sobre el cual trata el informe. Es decir, a nivel de análisis, por ejemplo, coloco que la solicitud presentada está relacionada a tal tema. Hay que tener presente que la norma te dice tal cosa. Entonces, obviamente, en el tema de los análisis y desarrollo como recomendación, siempre hay que ir desde lo más general hasta lo más específico, para que nosotros ya podamos plantearnos una estructura y que nos ayudará para poder, y digamos, ya ir a desarrollar al tema materia de solicitud o materia de evaluación. Es una recomendación que yo doy porque eso es lo que yo hago de manera cotidiana. Primero, desagrego el tema de qué es lo que consiste o qué es lo que requiere el administrado y luego ya poco a poco voy a ir desagregando, digamos, un análisis o una digregación de lo que de las actividades que se han venido realizando. Incluso ahí yo voy a consignar de repente que yo he hecho alguna inspección ocular, que se ha hecho de repente alguna evaluación a nivel registral, a nivel catastral, a nivel del acervo documentario. De repente a nivel de acervo documentario yo tengo que consignar el análisis de lo que yo he podido visualizar del expediente existente. Entonces son cosas así y que se deben siempre digamos, tener claras y desarrolladas dentro de este campo. Ahora, hay que tener en cuenta que lo que uno desarrolle en el tema de lo que es análisis, tiene que estar ligado a lo que uno ya va a concluir en la parte, la sección número 3. ¿Por qué? Porque de nada sirve que yo en un informe, supongamos, consigne en el análisis que la norma tal dice tal cosa, ¿sí? Y yo en mis conclusiones digo, el caso se encuentra relacionado a tal cosa, por cuanto tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pero si mi análisis no me hace el desarrollo de por qué yo estoy invocando o mencionando alguna norma, no tiene sentido que yo haga, digamos, consignar en conclusiones un análisis que no obra en la sección 2. Entonces, es importante siempre que lo que analicemos ya va a ir, digamos, en base a ello, es lo que se va a consignar en las conclusiones. Hasta allí, claro, chicos, ¿alguna consulta? Hilda, escribe, por favor.
Bien, entonces hasta ahí todo claro. Seguimos entonces con la sección 3. Dentro de la sección 3, básicamente ya son el tema de las conclusiones. En las conclusiones, básicamente va a ser la parte resolutiva del informe. Obviamente, como ya les mencioné, las conclusiones tienen que estar ligadas a lo que uno ya ha tratado en el análisis o desarrollo, es decir, en la sección 2 de nuestro informe. Y digamos, constituye ya la proposición que permite al remitente acabar o finalizar el documento. Tiene que estar, digamos, las conclusiones tienen que estar ligadas y también comprobadas. No es de que yo concluyo porque yo, supongamos, deduzco tal cosa. No, también hay que tener que las conclusiones es lo que uno está seguro de lo que ha evaluado. Porque de nada sirve de que yo concluyo que posiblemente el predio está ubicado en tal lugar. No. Cuando uno concluye es porque está seguro de que eso es cierto. Hay que tener, chicos, cuidado que cuando la emisión de un informe, si bien es cierto, digamos, eh, no es, digamos, el criterio digamos que se va a tomar, no es vinculante, digámoslo así, porque obviamente es una opinión que lo da un profesional, pero a nivel de profesional, chicos, como les comento, o sea, a nivel de profesional es lo que uno va a suscribir como un especialista, independientemente de la carrera que uno emite, que uno desempeñe. Por eso hay que ser también responsables al momento de emitir una opinión. ¿Por qué? Porque de ello también va a depender el tema también de una responsabilidad y también hay que tener en cuenta que este tipo de informes va a incluso poder afectar a terceros y el administrado y a la entidad misma en la cual uno desarrolla sus labores. Entonces, no creo que a nadie nos gustaría de que emitamos un documento que de repente, por, digamos, supongamos, lo emitimos en base a una norma que ya no está vigente, ahí se genera un problema y eso eh, también hay que tener en cuenta que como profesionales tenemos que siempre estar actualizados. Entonces, si nosotros vamos a utilizar el tema de alguna norma, la recomendación es siempre verificar si es que no ha habido alguna modificatoria. Y yo les digo porque ha pasado casos y yo particularmente he visto casos así. Entonces, no, digamos, siempre van a ver quién suscribe el documento. Entonces, como recomendación a nivel profesional es siempre verifiquemos que lo que nosotros analizamos y concluimos sea lo que realmente hayamos corroborado, no lo que nosotros pretendamos que es, no, sino de lo que nosotros nos sentamos seguros que es. Hay que tratar de comprobarlo. ¿Ya, chicos? Ahora, con respecto a la sección 4, que tenemos el tema de las recomendaciones, en esta parte van a ser, digamos, ya son las acciones o actos que son como propuestas que pueden ser acogidos o no por la instancia superior jerárquico a quien va a dirigir el documento. Cada recomendación debe proponer una acción en concreto y que pueda ser realizada. En caso de la recomendación propongan la redacción de un documento, debe acompañarse el modelo o proyecto en anexo respectivo. ¿Por qué? Porque de nada serviría que yo diga, bueno, yo recomiendo que se presente, que se interponga una oposición a algún acto en particular de repente de algún trámite que se viene realizando. Supongamos que a nivel de SUNAR se está planteando la inscripción a nivel preventivo de alguna parte digamos, de algún área de la propiedad de la entidad. Entonces, si te está notificando SUNAR y nosotros no tenemos, digamos, un contrato entre la parte, o sea, nosotros no hayamos como titulares de propiedad, no hayamos otorgado un título, entonces nosotros también tenemos que plantear el tema de una posición. Entonces, como recomendación, eso hay que adjuntar y elaborar el documento. Al igual que incluso uno puede recomendar que se oficie a otra entidad para realizar tal gestión, hay que acompañar el proyecto del documento, digamos, de manera ya detallada para que solamente lo suscriba el,
el titular del pliego o a quien va dirigido el informe. Obviamente, ya queda discrecionalidad del funcionario, del titular, suscribir el documento y dar viabilidad a la recomendación o ejecutar la recomendación dada, pero siempre hay que tener en cuenta que estas recomendaciones también sean viables. Ya chicos, es una recomendación que es importante, no solamente a nivel de redacción, porque si nos percatamos a nivel tanto de informe, el informe ya contiene digamos, un desarrollo de un tema en específico más complicado y que va a incluso a requerir mayor tiempo, porque no es, a diferencia de un memorándum que es más sencillo, que es por un caso en particular, a nivel de informe es el estudio de un caso en específico que va a traer consigo el tema documental, el tema de lo que se puede verificar in situ, el tema normativo, el tema de repente de algún antecedente, qué sé yo. Entonces, hay que tener en cuenta y tener mucho cuidado al momento de elaborar un informe. Así sea un informe simple a nivel administrativo y mucho más si es un informe técnico de que tiene incluso tema de carácter legal y todo eso. Ahora, a nivel de ejemplo, tenemos por ejemplo, en las cuales se puede visualizar a nivel de estructura lo que conlleva el tema de informe. Tenemos el tema de la denominación informe. A ver, Carmen dice, cuando se concluye un informe, ¿viene un proveído o en qué informes viene el proveído? ¿Qué quiere decir un proveído? Cuando se concluye un informe, viene un proveído. Viene el proveído, ¿qué quiere decir un proveído? A ver, el proveído es, digamos, literalmente hablando, es un sello que se coloca en el documento para de repente derivar el informe. Ahora, con respecto a cuándo se concluye un informe, viene un proveído. Mira, bueno, normalmente lo que se hace es que el informe está dentro de la estructura, se consigna el tema de quién de a quién va dirigido, que sería el nombre, apellidos. ¿En qué informes viene proveído? A ver, te voy a aclarar ese tema. Con respecto al tema de proveídos, es un sello que se consigna ya después de haber sido derivado el informe. ¿Cómo así? Suponga, en el informe, dentro de la estructura, tenemos también la consignación de a quién va dirigido y quién lo dirige. En cada uno de estos rubros va a ir consignado el tema de nombres y apellidos y el cargo digamos, del funcionario, al igual que quien lo remite también, nombres, apellidos y la denominación del cargo. Ahora, supongamos, yo director de un área, supongamos del área A, derivo a mi gerente el informe de una situación en concreto. Entonces, el proveído, ¿quién lo va a colocar? Va a ser el gerente, porque a veces de repente en la recomendación se consigna el tema de, se recomienda que previa a la tramitación se derive asesoría jurídica para una opinión legal. Entonces, el proveído consignado por gerencia va a ser con la finalidad de trasladar el informe elaborado por la dirección A. ¿Hasta allí más o menos me entendiste o hay alguna otra duda, Carmen? De acuerdo. No olvides, o sea, el proveído no es un documento, el proveído es un sello que se consigna y que se utiliza en la administración pública para poder derivar un documento o de manera muy, muy, muy pequeña, muy sucinta, muy sintetizada. Se escribe, por ejemplo, el área a la que va dirigida y de repente me están requiriendo de repente una ampliación del informe o de repente solamente dice ya, se dice realizar trámite correspondiente.
No, el proveído no solamente se usa en el informe, sino se usa en cualquier otro documento que se quiera dar tramitología. Básicamente el proveído es para, digamos, evitar redactar tanto un memo o un informe, porque solamente lo que, digamos, se consigna es para, digamos, dar pase a otra área. El proveído básicamente es eso, es un medio por el cual se va a dar pase a un documento. Incluso dentro de que básicamente es un sello que se consigna, se está consignado el tema a quién va dirigido y de manera muy pequeña se consigna qué es lo que tiene que hacer y la firma digamos, del funcionario quien deriva ese documento. Normalmente dicen, incluso a veces en los proveídos, es realizar acciones correspondientes o solicito se amplíe el informe. Entonces, son cosas muy pequeñas, pero son para dar trámite, son para evitar el tema de redacción de un documento innecesario y que va a dar pase a otra área. ¿Hasta allí claro? Eh, en el caso del tema de proyecto de carta, oficio, eso solamente se va a elaborar cuando lo recomiendes dentro de un informe. Incluso también puedes proyectar una resolución, sí, no hay ningún problema, pero siempre y cuando esté dentro de tus recomendaciones. Obviamente, supongamos que tú eres parte técnica, supongamos que tú eres un ingeniero civil y tienes que emitir, no sé, una opinión sobre el tema de ampliación de plazo. Entonces, no va a estar dentro de tus recomendaciones el tema de proyectar acto resolutivo. Entonces, allí no va a ser necesario que tú emitas el tema del proyecto de resolución, pero quien sí lo va a hacer como recomendación es asesoría jurídica. Entonces, no siempre se va a proyectar una resolución, no siempre se va a proyectar una carta, pero cuando dentro de tus recomendaciones es lo que tú consideras que es viable, sí lo vas a anexar. Listo, Carmen. Ahora, como les seguía comentando, chicos, en el tema digamos, de estos ejemplos, aquí estamos de manera muy sucinta el desagregado de lo que es el informe. El informe hay que recordar que también tiene una numeración y esta numeración va a estar, digamos, al igual que el memorándum, inicia con uno de manera anual y culmina obviamente hasta el último documento que se emita hasta el 31 o 30 de diciembre, hasta el último día laborable. Después de ello va a estar consignado el tema del año en el que se emite el documento, las siglas de la entidad o del área que lo elabora y las siglas de la persona quien lo tramita, que lo proyecta. Ahora, como ya les había comentado, también se consigna, al igual que en memorándum, es a quién va dirigido, que serían los nombres, apellidos de la persona, más el cargo que desempeña, y en la parte D va a ir consignado los datos del remitente, es decir, quién deriva el documento, quién emite la opinión, y ahí igual van a estar consignados el tema de nombres, apellidos y el tema del cargo. Ahora, con respecto al asunto, allí va a estar de manera igual detallada y muy sucinta de lo que trata el documento. Por ejemplo, como ya les comentaba, se da una ampliación de plazo, entonces el asunto va a ser solicito aprobación de la ampliación de plazo número 1, o también puede ser que se deniegue el tema de la ampliación de plazo. Entonces, solicito la improcedencia de la ampliación de plazo número 1. Entonces, siempre va a estar muy detallado de lo que va a tratar el informe. Incluso puede colocarse, como ya se ha hecho, supongamos, un análisis a nivel técnico, entonces, improcedencia de la ampliación de plazo número tal, y de la obra tal, obviamente. Ahora, como referencia, se consigna la documentación que se ha evaluado, es como sugerencia. Normalmente es la que se consigna en el tema de antecedentes, hay que tener eso en cuenta. Y luego de ello ya consignamos el tema de la fecha, nombres y apellidos. Ahora, allí tenemos también que inicia con el saludo, que sería, tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al asunto, que obviamente va a ser el rubro, por ejemplo, en el caso de ampliación de plazo, en atención
a la ampliación de plazo remitida por el consultor tal respecto de la obra tal, para informarle lo siguiente. Ahora, como antecedentes, colocamos toda la documentación que hemos evaluado, que inicia obviamente con la solicitud que presenta, en el caso que estamos dando, que inicia con la solicitud del mismo contratista. Luego de ello es el tema de, en caso haya supervisión de obra, ya le emite el tema del supervisor, es la opinión, un informe técnico del supervisor. Posterior a ello, el área técnica de la misma entidad, que sería, por ejemplo, en la gerencia de infraestructura, que también emite ahí una opinión, y eso sería a nivel técnico. Entonces, ya teniendo esos antecedentes, yo ya paso al tema de mi análisis. Recordar que en cada parte de los antecedentes se tiene que ir haciendo un resumen de lo que trata. Entonces, si yo pongo mi solicitud, digamos como solicitud, pongo que mediante solicitud tal, de fecha tal, el contratista denominado Empresa Carita Feliz, SAC, solicita la ampliación de plazo número 2 de la obra tal. Ya. El supervisor me emite informe. Entonces, yo que mediante informe tal, de fecha tal, el supervisor remite la solicitud o remite la evaluación de la solicitud de ampliación de plazo tal, de la obra tal, y solicita, por ejemplo, la procedencia de dicha ampliación. Entonces, de manera así, muy sucinta y de manera ordenada, se va a ir consignando el tema de los antecedentes. Ahora, a nivel de análisis, ya nosotros vamos a llevar a cabo el tema del desagregado. Por ejemplo, si es a nivel de contrataciones, vamos a indicar de que hay una solicitud de ampliación de plazo. Luego podemos ir agregando el tema, no sé, de repente de que ya hay una opinión del supervisor, en las cuales indica que la obra se encuentra, no sé, a la actualidad en tal porcentaje de repente de ejecución. Sin embargo, debido a las diferentes conflictos sociales existentes en la obra, se ha tenido, supongamos, que paralizar tal cosa, por lo que, de acuerdo a lo que obra en el asiento tal del cuaderno de obra, por lo que se ha evaluado ello, se declara procedente la ampliación de plazo. Y también va a ir consignado el tema de la base legal y todo eso. Entonces, más o menos es eso lo que se va a ir desarrollando en el tema del análisis. Ahora, ya como conclusiones y habiendo detallado, por ejemplo, que en el análisis supongamos que me diga que se ha cumplido con evaluar de acuerdo a lo establecido en la norma y se ha cumplido con los requisitos establecidos en la misma, se declaran procedentes. Entonces, yo como conclusiones, ¿yo qué voy a consignar? Voy a consignar que se declare procedente la ampliación de plazo número 2 de la obra tal, solicitada por el consorcio o la empresa, el contratista de la empresa Caritas SAC por tantos días. Y como recomendación sería, por ejemplo, sería que ahí podríamos colocar, por ejemplo, como recomendación, como recomendación es que dicho informe, que es técnico, se remita al área legal para opinión. Entonces, allí ya nos juntamos la resolución, pero sí estamos derivando la asesoría jurídica para que emita una opinión legal. Y asesoría jurídica a nivel de contrataciones va a tener que evaluar si se cumplen con los requisitos que se han evaluado a nivel técnico, si es que se ha cumplido con presentar dentro de los plazos establecidos en la misma ley de contrataciones y a otros ámbitos, obviamente. Y para concluir, es todo lo que puedo informar para los fines pertinentes. Atentamente, fulanito de tal y el cargo el que ocupe. Que ahí sería, obviamente, si es a nivel a nivel, un informe técnico, lo emitiría ¿quién, chicos? El gerente de infraestructura. Entonces, hasta allí, chicos, todo claro. Me hubiese gustado poderles ayudar al tema digamos, de redacción, pero es un poquito, digamos, este caso es más, digamos, esta clase ha sido más extensa del normal debido a la complejidad de cada uno de estos informes. Hasta ahí, claro, chicos, ¿tienen alguna consulta que realizar?
según el orden jerárquico. Mira, con respecto al tema de la elaboración del informe, no es necesario el tema del orden jerárquico, porque la emisión del informe lo elabora el profesional que está capacitado o ha sido contratado para ello. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces no necesariamente debe de emitirlo el funcionario, obviamente es quien lo va a trasladar, pero de repente el mismo funcionario, este informe lo realiza de repente algún ingeniero contratado como monitor, por ejemplo. Entonces, la persona quien lo va a emitir viene a ser el profesional que tiene conocimiento de ello y que ha sido contratado para ello. Obviamente, supongamos, en el caso que les daba por el tema de ampliación de plazo, quien tiene que emitir allí, digamos, un informe son las áreas o las unidades orgánicas que tienen competencia y que se requiere su opinión. A nivel de ampliación de plazo tenemos que tener la parte técnica a nivel de obras y la parte legal, quien va a emitir obviamente el informe legal, que sería asesoría jurídica. Posterior, con estos dos informes, ya se derivaría a gerencia para la emisión del acto resolutivo o la tramitología, para que pueda incluso a nivel de, digamos, de municipalidad, ya se deriva a la Secretaría General, pero a nivel de unidad ejecutora o de otro ente se deriva a la gerencia general. Entonces, específicamente por orden jerárquico no es tanto así, sino que el informe, dependiendo del carácter que digamos que se requiere, lo emite el profesional que tiene conocimiento de ello. Obviamente, dentro de las contrataciones que se realiza, tiene que estar dentro de sus funciones. Es, por ejemplo, un informe técnico no me lo va a emitir asesoría jurídica. ¿Hasta allí claro, por ejemplo, Carmen? ¿O hay alguna otra duda de repente que no he logrado entender? Improcedente quiere decir que no cumple con los requisitos en la norma y que obviamente se va a desestimar lo solicitado. O sea, que no va a proceder. Eso es improcedente, chicos. Infundado es cuando ya está referido al tema del fondo, o sea, no es por un tema de requisitos, sino ya está dirigido al tema del fondo del asunto, o sea, básicamente es eso, o sea, uno es forma y uno es fondo. Es más, incluso, por ejemplo, la ampliación de plazo puede estar sustentada, pero si no se ha presentado dentro del plazo correspondiente, yo lo declaro improcedente. Bien, chicos. Eh, gracias a todos por su atención. Espero haya sido de sagrado la presente clase. Eh, los dejo con la coordinadora. A ver, ¿hay alguna otra pregunta? Gracias, Carolina. Espero también verte en la siguiente clase, Carolina. Igual a ti, Karen. Rita hoy día no le he visto participar. Listo, Gloria. Gracias, Lila. Bien, chicos, entonces los dejo con la coordinadora. Agradecer a todos por su participación. Los espero en la siguiente clase. Cuídense. Muy buenas noches.